de hipótesis. Digamos que la más moderna, más interesante sigue siendo el fenómeno de resistencia a la insulina. De todas maneras, ninguna es universal, es decir, no todas las mujeres con el síndrome presentan todos los fenómenos, y es una de las cosas particulares. De todas maneras, que están las cuatro grandes. No hay manera al día de hoy de saber quién, el famoso cuento pues, del huevo o la gallina, porque cada una de ellas puede generar el siguiente fenómeno y en sentido contrario. De tal manera que realmente al día de hoy no tenemos una fisiopatología única. Es probable que no todas las mujeres tengan el mismo origen. Esto, en el futuro estaríamos hablando de varios tipos de síndrome de ovario poliquístico probablemente, pero digamos que en términos generales las dos principales son ese problema central que tiene que ver con el aumento de gonadotropina, sobre todo la LH, y el fenómeno de la resistencia a la insulina. Ya para hablar específicamente de los fenómenos de diagnóstico y tratamiento, lógicamente pues si no sabemos qué lo produce, tampoco tenemos muy claro muchos detalles acerca del diagnóstico. Entonces digamos que la historia contemporánea, aparte de los estudios de Stein y Liebenthal desde el principio del siglo XX, terminó en esa famosa publicación que todos han oído, de la que todos han oído hablar, del informe de Stein y Liebenthal de 1935, que hace referencia pues a ese grupo de mujeres con hirsutismo, obesidad, infertilidad, y a lo largo de los 30 o 40 años que ellos trabajaron el tema, llegaron a la conclusión de que en vista de que los ovarios eran tan grandes y que había una patología directamente relacionada con el ovario, decidieron la resección en cuña. Y lo llamativo de la historia, digamos, en términos de anécdotas, que les funcionó. Las mujeres, 4 de las 7 mujeres que escribieron en ese artículo se embarazaron con la resección en cuña, que ustedes saben que hoy se convirtió pues en el famoso drilling o perforación térmica de los ovarios, que todavía la realizamos en casos de infertilidad. Sin embargo, a partir de esa época hubo confusión. ¿No está oyendo? Hubo confusión con respecto a quién presentaba el síndrome, en el sentido pues de que había un montón de mujeres que no eran tan evidentes, pero que presentaban fenómenos más o menos semejantes a esta descripción. Esto llevó pues a la primera definición, o el primer consenso mundial para definir a quién se le diagnosticaba el síndrome ovario poliquístico, que fue una invitación del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos a los especialistas en el área en el mundo. En 1989 fue publicada en el 90, y ellos simplemente dijeron algo que suena muy razonable, pero es bastante simple. Todas las mujeres que ovulen en forma irregular, inadecuada, y que tengan exceso de andrógenos tienen el síndrome. Claro, enseguida viene el comentario, pero que no tenga otras causas, demostrando de todas maneras que había muchas dudas acerca, o un conglomerado de fenómenos que podían producir. Eso quedó, digamos, bien durante ese decenio, pero en vista de que el síndrome ovario poliquístico se llama así porque los ovarios tienen muchos folículos, y que ya había aparecido la ecografía transvaginal, y ya había un montón de gente dedicada a diferenciar el aspecto morfológico ecográfico del ovario, pues se fue introduciendo una competencia entre especialistas, la idea de que había que incluir la ecografía transvaginal o la ecografía de los ovarios como mecanismo adicional de diagnóstico, y eso llevó a que en el Congreso, en el Consenso Mundial de Rotterdam, que fue invitación de las dos asociaciones más importantes en medicina reproductiva en el mundo, la americana y la europea, se introdujera el concepto, se agregara pues el ítem de ecografía y el aspecto ecográfico del ovario para el diagnóstico. Eso generó un problema porque el único fenómeno del que uno podría hablar como universal en el síndrome es el exceso de andrógenos, y el hecho de agregar la ecografía como 2 de 3 eliminaba en algunas mujeres a las que se le hacía el diagnóstico la idea de que tenían exceso de andrógenos. Y ese conflicto persiste hoy en día, es decir, estamos diagnosticando a las mujeres con el síndrome, con los criterios de Rotterdam, 2 de los 3 criterios, pero eso deja unos fenotipos supremamente leves, llamémoslos así, muy ligeros, que podrían confundir con otras causas y que son motivo de conflicto en cuanto a que sí o no deben tener el diagnóstico. Ahí está la situación, pero hoy en día se acepta que hagamos el diagnóstico con Rotterdam. Si ustedes miran los dos, pues hasta el 2003 se diagnosticó con INH, o con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y eso generaba un 8% de prevalencia aproximadamente. Cuando apareció Rotterdam, pasamos de un día al otro a tener un 12% de prevalencia del síndrome de ovario poliquístico. Lo que voy a hablar ahora es simplemente una práctica que hago siempre, en el sentido de que voy a tomar las tres situaciones o los 3 criterios para diagnóstico y les voy a desglosar a la parte práctica, a lo que ustedes se enfrentan en la clínica. Voy a tocar primero el exceso el exceso de andrógenos. Entonces se puede diagnosticar o obtener el ítem positivo de exceso de andrógenos de dos maneras: porque lo veo o porque lo mido en el laboratorio. Lo mejor es poderlo ver.
nos quitamos un problema de encima. Y poderlo ver tiene nombre propio. Eso se llama hirsutismo. ¿Por qué? Porque el exceso de andrógenos tiene una jerarquía. Cuando el exceso de andrógenos es moderado o leve, va a generar problemas de androgenización. La androgenización, por definición, son fenómenos reversibles. Son dos, acné e hirsutismo. Cuando se aumenta la concentración de andrógenos en una mujer, puede presentar entonces fenómenos de virilización, es decir, irreversibles, clitromegalia, calvicie androgenética, cambios en la estructura corporal, atrofia, bueno, en fin. Esos son cambios en la voz. Esos son irreversibles. En general, uno no espera que una mujer con síndrome de ovario poliquístico le haga fenómenos irreversibles, es decir, de virilización. Por lo tanto, en general, lo que vamos a medir en la mujer con ovario poliquístico es probablemente, en términos de diagnóstico, un hirsutismo, porque el acné no es aceptado como criterio. Y eso lo medimos con un índice clínico que ustedes conocen, que es el Ferriman-Goldway modificado del 81, que no me voy a extender en él, pero que en términos prácticos mide vello maduro sexualmente. O sea, todos tenemos folículos pilosos en toda la piel, hombres y mujeres, pero la expresión hormonal depende de la sensibilidad personal, eso es genético y étnico, más la cantidad de andrógeno circulante. Medir es dar puntajes de 0 a 4 en cada área y, por supuesto, a medida que se aumenta, entonces estamos hablando de hasta 7 se considera negativo y a partir de 8 se considera hirsutismo, entendiendo que hay poblaciones que presentan menos vello, otras más. Digamos que para las poblaciones asiáticas debería ser 6, en fin, no nos vamos a enredar, pero en términos generales medimos el exceso de andrógenos clínico básicamente con hirsutismo. Si vemos un fenómeno de virilización, me imagino que cualquiera de ustedes va a pensar que pienso en otro diagnóstico antes de pensar en un síndrome de ovario poliquístico. 8 puntos, es más, en la práctica, lo que hace uno cuando ve hirsutismo y le queda difícil ajustar el puntaje, tiende uno a ajustarlo para evitar el problema de tenerlo que diagnosticar con laboratorio, porque ahí hay muchos problemas. Lo primero es la calidad para la medición de andrógenos en concentraciones bajas. Medir andrógenos en un hombre con variaciones del 20% no afecta mucho el resultado clínico. Un hombre puede manejar 5, 4,5, 5,5 nanogramos por mililitro, pero la mujer maneja 20 veces menos, 0.2, 0.3. Y se necesita mucho laboratorio, calidad de laboratorio, controles, mediciones poblacionales en el área en la que uno trabaja para poder sacar una curva y unos datos. Y eso no lo tenemos. Entonces, cuando uno tiene que medir andrógenos, está complicado con el valor de corte. Por ejemplo, yo les pongo aquí testosterona total 0.6, pero eso se basa en la información de lo que uno mira y lo que lee. Digamos que al día de hoy yo lo pondría en 0.55 aquí. Es más, probablemente si en un año hablo de esto, diga que 0.50. Entonces, en los documentos aparece más un 0.6 nanogramos por mililitro, lo que es igual a 60 nanogramos por decilitro. Entonces ahí tenemos problemas, ya cuando tenemos que medirlo y necesitamos muy buen laboratorio. Ustedes saben que el modelo actual, los laboratorios no son confiables, no sabemos ni dónde se mide, en fin. La testosterona libre es aún peor porque es en picogramos. Ustedes recuerdan que un picogramo es una billonésima de gramos. O sea, eso necesita realmente calidad de medición y el valor es muy bajo. Entonces la pregunta es, ¿cuál medimos? Bueno, realmente una mujer puede tener exceso de andrógenos total o libre y la diferencia la establece la globulina transportadora. Lo que tenga de libre depende de cuánto produzca en el hígado, y eso también es una función dependiente de estrógenos. Por lo tanto, en principio debería tener las dos aumentadas. Es decir, deberíamos medir las dos para tener el criterio de cualquiera de las dos aumentadas es positivo para el diagnóstico. En realidad, estrictamente hablando es así, pero en términos prácticos, medir testosterona libre realmente se vuelve complejo. Entonces, en realidad yo mido solamente la total en términos prácticos, a no ser que cuente con un laboratorio muy bueno para medir las dos. Y el índice de testosterona libre es, y agrego la medición de la globulina transportadora y hago la fórmula, y en ese sentido puede ser más práctico. Pero de todas maneras entiendan que cuando uno tiene que medir andrógenos ya está un poquito más complicado. Con respecto a la ecografía, ustedes deben saber unas cosas básicas. Primero, una mujer que esté frenando el ovario, o sea que esté tomando medicamentos antigonadotrópicos, estoy hablando de anticonceptivos, ustedes no le deben pedir una ecografía para el diagnóstico, porque se considera invalidada. Entonces debe suspender, se dice que varios meses, bueno. Segundo, en principio debe ser transvaginal o transrectal para la calidad de la medición, porque la transparietal o abdominal no ve bien. Tercero, tiene que ser bien hecha. Medir el número de folículos totales en ovario no es fácil y en general los ecografistas trabajan muy rápido, entonces uno tiene que ser muy estricto en esa medición. Si un solo ovario es positivo y el otro no se ve, es válido para el diagnóstico. Si aparece todo es válido, pero aparece un folículo que mida más de 10 milímetros y eso más,
quiere decir que yo no puedo saber si eso es un folículo dominante que va a ovular e invalida la ecografía, la tengo que repetir. Todo eso hay que saberlo a la hora pues de utilizar el criterio ecográfico. Y lo otro que ustedes deben saber, por favor, no estén repitiendo esa ecografía. No es necesario que las mujeres estén haciendo una ecografía cada año para ver si tienen los... Eso se utiliza una vez para el diagnóstico y no es necesario, excepto por estas razones, repetirlo. Y lo de la ovulación, aquí hay otro detalle. El tercer punto, yo debo demostrar una ovulación para hacer el diagnóstico. Bueno, la parte práctica, la mujer no menstrua regular, tengo el chulito, ya está, es anovulatorio. Pero un 20 o algo así por ciento de las mujeres con síndrome ovario poliquístico menstrua en el rango semiológico normal, lo cual hace que no podamos hacer el diagnóstico clínico de anovulación. Entonces se necesita un cierto grado de sospecha clínica para medir. Es decir, la mujer tiene menstruaciones en el rango semiológico normal, 28 más o menos 7, y yo quiero demostrar el parámetro no ovula, me toca demostrarlo por laboratorio o por curva de temperatura basal. Utilicen lo que quieran. En términos prácticos, lo más fácil aquí es medir una progesterona en día 21 teórico, es decir, cuando esté más alta en un ciclo ovulatorio teórico. O sea, en un ciclo de 28 días, la progesterona debe estar al máximo alrededor de la ventana de implantación, que es entre el día 18 y 19 hasta el 24-25, pues el día 21. Lógicamente usted hace la corrección para ella. Si tiene ciclos de 32, entonces el día 21 no es el 21, sino el 24. Usted hace bueno, en términos prácticos, usted se toma esta muestra faltando 8 días para menstruar. O sea que usted calcula, y si quiere le ayuda, usted cuando calcula que menstruar, bueno, entonces te la vas a medir más o menos este día, porque a veces hay errores con eso y se pierde la muestra. Vale, el punto de corte, a mí me gusta el 2 nanogramos por mililitro, pero todos los libros dicen 3 nanogramos por mililitro. Es decir, la suprarrenal no es capaz de producir más de 1, 1,5. Pero claro, como hay un problema con la medición de progesterona en el sentido que va acoplada a la LH, que uno la puede coger, es decir, no la mide sino una vez, entonces el 2 puede ser un poquito apretado. Yo utilizo 2. Entonces, si le da por debajo de 2, esta mujer no ovuló. Si le da por encima, esta mujer ovuló. Variables. Esa mujer ovuló en este ciclo. Es que las mujeres con síndrome ovario poliquístico sí ovulan, lo que pasa es que ovulan menos. ¿Cuánto ovula una mujer con ovario poliquístico? Cada cual variará de nunca hasta 7 veces al año. Entonces digamos que usted le puede pegar a una ovulación, le toca repetirla. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque uno cree que esto se diagnostica muy fácil, pero hay mujeres que son realmente difíciles de diagnosticar. Entonces todo esto le estoy diciendo es para que lo tengan en cuenta en la práctica a la hora de garantizar por lo menos 2 de 3 criterios. La curva de temperatura sale muy buena, es gratis, pero por alguna razón eso es imposible hacerlo aquí. ¿Ves? Las mujeres no saben medir el termómetro, no lo ven. Entonces, de alguna manera es muy fácil de hacer, pero en la práctica uno no lo logra. Recuerden que la progesterona es termogénica, la mujer cuando ovula sube 0.2 o 0.3 grados la temperatura durante los 12 o 13 días del cuerpo lúteo, y eso se ve muy bien en la curva con el útero, pero bueno, en la práctica, como les digo, no se ve muy bien. Y aquí pasamos al punto siguiente. Vamos a suponer que ustedes hicieron el diagnóstico. Es decir, tengo una mujer sentada al frente y yo pensé en el síndrome de ovario poliquístico por cualquier razón. Yo no sé por qué ustedes pensaron y lo están diagnosticando. Cumplieron la primera parte, chulearon 2 de 3 o los 3. ¿Qué sigue? La parte aburridora. ¿Es posible que esto que esté presentando esta mujer no sea un síndrome ovario poliquístico, sino otro fenómeno? Bueno, ¿cuáles son los fenómenos que tenemos que descartar? El siguiente tiene nombre propio. En términos de frecuencia diagnóstica de fenómenos que confundan con el síndrome ovario poliquístico está la hiperplasia suprarrenal de aparición tardía o no clásica, que se calcula que debe ser como el 5%. Cuando vemos a una mujer con exceso de andrógenos o pensamos en síndrome ovario poliquístico, probablemente no nos equivoquemos. Si nos equivocamos, probablemente sea el 5% de fenómenos suprarrenales leves. Es decir, la deficiencia de 21 hidroxilasa es una situación, el gen tiene múltiples alteraciones, puede ser grave, congénita hasta mínima, pues para que antes no se detecte, o se parezca mucho a un síndrome ovario poliquístico. Si algún examen, me preguntan a mí usted cuál examen pide de rutina para descartar otras causas, yo puedo decirle ninguno. Bueno, si pido, excepto que la clínica me lo diga, o si pido alguno, pues pido una 17-hidroxiprogesterona. Recuerden que la 17-hidroxiprogesterona es la hormona que se queda pegada porque la 21-hidroxilasa actúa sobre ella para producir deoxicortisol. Entonces, esa se acumula. Normalmente el punto de corte es 2 nanogramos por mililitro o 200 por decilitro. Entonces, ustedes utilizan esa y se debe pedir, lógicamente, postmenstrual. Usted no sabe si la mujer ovuló. Si esta mujer está en amenorrea, la mide en cualquier momento, pero si ovuló, usted sospecha que ovuló, es mejor que la pidan postmenstrual, para estar seguro de que no está alterada por la aparición del cuerpo lúteo, que la va a elevar. Entonces, siempre postmenstrual.
De resto, ustedes van a descartar otras causas de acuerdo con la clínica. Cushing, el día que sospechen un Cushing, se compran el baloto, pero bueno, que las estrías, eso es como 1 en 1.000.000. Difícil de diagnosticar, pero puede que le llegue alguno a la carita. Porque cuando hemos diagnosticado Cushing, no son los Cushing que ven en las fotos, sino muy sutiles, y se necesita ojo clínico, malicia indígena y avispamiento personal para pillarse. Cuando piden una deshidroepiandrosterona y una testosterona total, si tenemos una mujer que, al contrario, tiene un exceso de andrógenos muy marcado, es decir, estoy hablando de una virilización, uno voltea la hoja, no voy a demostrar 2 de 3, voy directamente a pensar en un tumor productor de andrógenos, rarísimos. Nosotros vemos uno cada 2 años, algo así. Pueden ser u ováricos o suprarrenales. Son así de grandes, pero pueden ser así. A veces ni se ven. Utilizamos la deshidroepiandrosterona para diferenciar porque la deshidro es un producto prácticamente total, pues en su totalidad, de la suprarrenal. Tumor con una testosterona, bueno, estamos hablando de testosteronas de 12, 15, 25, es decir, 3 o 4 veces la que produce cualquier muchacho de estos. Son realmente excesos de testosterona con mujeres calvas, peludas. Bueno. Entonces ahí es más difícil equivocarse. Y la prolactina TSH siempre se incluye en los libros, pero en la práctica pues realmente no hace parte real de los diagnósticos diferenciales en términos generales. La prolactina, recuerden que en el síndrome poliquístico se eleva en forma moderada por el hecho de que hay un fenómeno de estro persistente y el lactotropo hipoficiario es estrógeno dependiente. Entonces, en general, uno encuentra hiperprolactinemia moderada en las mujeres con el síndrome poliquístico y es muy frecuente que equivoquen el diagnóstico y lleguen tratadas con dopaminérgicos porque tienen hiperprolactinemia sin necesidad y realmente lo que tienen detrás es su síndrome poliquístico. Cuando estamos enredados con un diagnóstico, son mujeres realmente difíciles de diagnosticar, que están en el límite para los variables de los criterios. Hay cositas que le llevan a uno que no se aceptan, pues una LH muy elevada, un fenómeno de resistencia a la insulina, diagnosticado pues por la glucosa alterada, la obesidad central y las alteraciones metabólicas y la hipertensión a veces ayudan pues a que uno se incline por el diagnóstico del síndrome poliquístico. Aclara que la resistencia a la insulina no se logra porque hagamos una OMA-IR, medir insulina en ayunas, eso no hay que hacerlo, dejen de hacer eso. Es decir, es cuando usted tiene una glucosa en ayunas alterada o poscarga alterada, solamente. Y eso que en el futuro probablemente hoy ya está entrando, pero en criterios pues ya de síndrome metabólico y de diabetes, la hemoglobina glicada medida con anticuerpos monoclonales. El problema es la medición. Entonces, en realidad, solamente la diagnosticamos con glucosa en ayunas o poscarga alterada. Ahora pasemos al cuento del tratamiento. Entonces, usted lo puede mirar de varias maneras. Yo les propongo siempre que lo miremos el síndrome poliquístico. Después de que lo diagnostico, lo que yo evalúo en esa persona es, ¿a usted qué le está haciendo ese síndrome? ¿Qué hace el síndrome poliquístico en una persona? Recuerden que es un fenómeno complejo en el cual el fenómeno ovárico es solo uno de los problemas e incluso el problema ovárico parece no ser definitivo, es un círculo vicioso. O sea, son mujeres que pueden tener trastornos metabólicos y otros problemas. Yo lo divido en 4, que son esos 4. Usted tiene un riesgo de enfermedad endometrial. ¿Cuándo hablo de un riesgo de enfermedad endometrial? Sobre todo en las mujeres que no menstruan en forma regular, es decir, que tienen oligomenorreas. Esas mujeres sabemos que tienen mayor riesgo de enfermedad endometrial, medida como hemorragia uterina anormal y anemia asociada, infertilidad asociada al daño endometrial, y ya el problema del cáncer de endometrio, pues, a edades más avanzadas, sabemos que las mujeres tienen mayor riesgo. Entonces, ¿usted tiene o no riesgo de enfermedad endometrial? Oligomenorrea, chuleado. El segundo, yo dejo como segundo el problema estético, es decir, son mujeres con acné y hirsutismo. No todas lo tienen. En el tercer punto yo dije infertilidad, pero les quiero aclarar que en general las mujeres con síndrome poliquístico no son infértiles, porque de alguna manera todo el mundo cree que son infértiles ellas mismas. Uno habla de endometriosis o síndrome poliquístico y no importa con quién estoy hablando, así sea la persona más iletrada, puede que no tenga ni primaria y le dice, antes yo soy infértil, yo no sé cómo hacen para saber. Entonces, todas saben. Entonces, lo primero es venderle la idea que no es infértil, porque al contrario hemos visto más de una embarazada a la que el médico le dijo, no, usted no se va a embarazar, y claro, entonces no se cuida y se embaraza. Entonces, como estas mujeres sí ovulan, deben planificar, pero claro, habrá algunas, sobre todo las de más profundamente afectadas, que ovulen muy pocas veces, no ovulen realmente en un año, que van a terminar una infertilidad. Y el cuarto fenómeno es el que ustedes conocen como más importante en general para la salud de esta persona a largo plazo, el síndrome metabólico asociado, obesidad central, diabetes e hipertensión. Entonces usted evalúa en esa mujer cuál fenómeno
debe tratarle. Puede ser uno o los cuatro. Hablemos de cada uno en específico. Tengo esta mujer y solamente me consulta por oligomenorrea, no está buscando bebés, no tiene que planificar nada. Solamente le tengo que manejar el fenómeno endometrial. Entonces, en la escala jerárquica de terapéutica, ¿yo qué tendría? Pues yo diría, si yo le pongo un progestágeno. ¿A quién le podría dar un progestágeno? O está buscando embarazo o no necesita planificar porque no tiene pareja. No tiene acné y hirsutismo, solamente consulta por oligomenorrea. ¿Yo qué tengo que hacer? Lo tengo que corregir el riesgo endometrial con un progestágeno cíclico, Provera 12 días del mes. Vea, usted se va a tomar 5 miligramos de acetato de medroxiprogesterona del día 1 al 11 de cada mes, calendario, o al 19 al 30. Esa puede quedar tratada con eso. Pueden utilizar progestágenos de depósito, Yadel, Implanon, incluso pueden utilizar un endoceptivo con progestágeno, es decir, un Mirena. Pueden utilizar incluso Depo-Provera con los problemas que puede tener. Es decir, cualquier medicamento hormonal que corrija el riesgo endometrial lo pueden utilizar en diferente escala dependiendo de cada mujer, hasta terminar lógicamente en el anticonceptivo oral, que sigue siendo pues el pilar fundamental del tratamiento. ¿Por qué el anticonceptivo oral lo mencionamos todos como pilar fundamental farmacológico del manejo del síndrome ovario poliquístico? Primero, lógicamente protege el endometrio. Va a poner a esta mujer a hacer la combinación de estrógeno y progestágeno necesaria para protegerlo. Como el ovario es la fuente del problema androgénico, entonces el anticonceptivo va a generar el efecto más importante en ese sentido, y por eso es el tratamiento fundamental para el efecto estético, es que va a tumbar a la LH, o sea, es antigonadotrópico. Y esa es la clave. Si hay algún fenómeno importante en el manejo del síndrome ovario poliquístico en este aspecto, es quitar la LH del medio. O sea, las otras dos cualidades del anticonceptivo son menos importantes. La otra es el efecto hepático, como es un medicamento oral. Ustedes saben que el estrógeno como medicamento oral es un efecto hepático de primer paso y es supremamente intenso en los efectos hepáticos, los buenos y los malos. Los malos son los que no nos gustan, aumento de las globulinas o las proteínas procoagulantes, aumento de los triglicéridos, aumento de la enfermedad biliar. Y lo bueno, de pronto es más chiquito, es el aumento de la globulina transportadora de hormonas sexuales, va a fijar la testosterona. Entonces es el otro efecto positivo, el anticonceptivo en el problema estético. Y el tercero, que es el que más le ponen atención y es el menos importante, si usted utiliza un progestágeno en el anticonceptivo que tenga efecto antiandrogénico, pues es un plus adicional porque hace un efecto sobre el folículo piloso. Ahí estamos muertos porque la ciproterona y la ciproterona como antiandrogénico realmente valioso, prácticamente pasó a la historia porque está contenida en un anticonceptivo que está proscrito en este momento en muchos países, que ustedes, pues particularmente el Diane, y pues de hecho no es un anticonceptivo, nunca fue un anticonceptivo, no tiene un índice de PER suficiente, Facetix y todas las marcas. Y el otro antiprogestágeno que nos queda, antiandrógeno que nos queda como progestágeno anticonceptivo es la clormadinona, está contenida en algunos anticonceptivos, podemos usar eso. La drospirenona siempre se nos vendió como antiandrogénico, contenían el jasmine, eso no es cierto, la drospirenona no es antiandrogénico. O sea que en otras palabras, ese aspecto antiandrogénico del que nos pegábamos tanto con este medicamento realmente es poco valioso, excepto en el efecto del acné, y eso nos ocurría cuando utilizábamos Diane. En este momento les recomiendo que no inicien a ninguna mujer de nuevo ese medicamento, porque incluso hay una demanda local a un ginecólogo por una trombosis en una niña de 14 años por iniciar un Diane. Está proscrita en Francia, en Canadá, tiene alerta a la FDA, eso no usen eso. Bueno, entonces realmente en ese aspecto, digamos, los dos más importantes son el efecto antigonadotrópico y el efecto hepático. Muy bien. ¿Qué otra cosa? A veces tenemos, ¿cuándo agregaríamos? Es pila fundamental, anticonceptivo. ¿Cuándo utilizamos otros medicamentos? No hay un criterio. En los libros dice, cuando no mejore con el anticonceptivo. En la práctica, muy peluda de una vez, ¿sí o no? Pues, es como el ojímetro, esta está muy afectada. Reversar ese fenómeno va a ser, recuerden, el hirsutismo es reversible, pero eso es casi mentira. Eso es una lucha, realmente hay que transmitir esto a la persona, que es una lucha de años, persistente, sin ceder, con el tratamiento hormonal, con el cosmetólogo, con el dermatólogo, con la máquina, con todo. Hay que darle con todo. Costo-beneficio, el mejor tratamiento sigue siendo la máquina de rasurar, así se ríe. Cuando agregamos otro antiandrogénico, entonces, la ciproterona se consigue como medicamento aislado, se llama Androcur, vienen tabletas de 10 y 50, se daría
En terapia reversa, aquí casi no lo usamos, del 1 al 15 y del 1 al 15 asociado al anticonceptivo. Recuerde que cualquier medicamento antiandrogénico está prohibido sin anticoncepción segura, porque van a dañar un bebé, si hay un embarazo, van a dañar un bebé de sexo masculino grave. Es motivo de aborto terapéutico con otras agregadas antes a la anticoncepción segura. El que más usamos aquí es la espironolactona, ustedes saben que es un antagonista de la aldosterona, es un medicamento que utiliza para hipertensión, pero tiene un efecto antiandrogénico importante. Como la drospirenona es vecinita, la espironolactona siempre se asoció como antiandrogénica, pero realmente no lo es. Espironolactona 25 y 100 miligramos, usualmente utilizamos la dosis de 100 en la mañana, en forma permanente. Recuerden que cuando utilizamos, me olvidó decir algo importante, el anticonceptivo. El anticonceptivo, cuando se da en forma estándar de 21 o de 24, si es baja dosis, deja un hueco de tratamiento de varios días al mes. Lo que estamos haciendo hoy en día, y eso es casi que para todo, es hacer terapias extendidas, que ustedes ya las han oído mencionar. Es decir, continuo. La mujer va a tomar anticonceptivo de forma continua por 3 cajitas, 4 cajitas, eso es variable, en general para menstruar entre 2 y 3 meses. La idea es hacer un cubrimiento de freno ovárico más prolongado para no dejar esos lapsos en los cuales la LH va a subir, va a volver a producir el exceso de andrógeno. Entonces, digamos que lo estamos utilizando con mucha frecuencia, además porque la mujer moderna, pues, eso de menstruar es una joda que no se tolera, eso cada mes, 8 días. Entonces, incluso lo estamos recomendando para todo el mundo, para endometriosis, para ovario poliquístico, para poder trabajar, para poder... Entonces, digamos que ya se consiguen estuches de 84, pues como unidad, pero usted pues va juntando cajitas. Entonces lo estamos proponiendo casi que rutina, terapia extendida con anticonceptivo. De todas maneras, la espironolactona, si uno va utilizando terapia normal para menstruar en forma normal, pues va a cubrir los 30 días del mes, porque se da a diario. Los tratamientos ya no son, recuerden cuando usted utiliza anticonceptivo, otra cosa muy importante, es que me olvidan las cosas, es que eso es para toda la vida. Entonces, a nosotros llegan sí, yo tengo un síndrome poliquístico y ya sí, me dio anticonceptivo, bueno, ¿y qué hacemos? No, pues que yo, no, y no te dijo que lo tenías que tomar toda la vida, a mí no me dijeron. Bueno, tómatelo toda la vida, no vuelva, pues, ven a la consulta para qué hacer uno, no, usted ya está tratada. Es un asunto de información. Si ustedes no le transmiten la información correcta, simple, a estas mujeres, es un fenómeno crónico que usted no le va a curar ni nadie, pero que necesita un manejo porque si no va a tener complicaciones, no lo entiende. Entonces, usted va a tomar el anticonceptivo, es un tratamiento permanente hasta nueva orden, dependiendo pues de evolución, de interés en embarazos, de mil cosas, de complicaciones. En cambio, estos medicamentos sí no están propuestos en forma permanente. O sea, usted va a utilizar espironolactona, ciproterona, flutamida, eflornitina por periodos entre 6 meses y 2 años. Entonces, usted lo puede hacer cuando quiera. En principio, como les digo, si la situación es grave desde el punto de vista estético, pues no arranca de una vez. Bueno, cuando utiliza la eflornitina no es un antiandrógeno, es un quimioterapia, es un medicamento que bloquea un paso enzimático para la producción de proteínas que hacen parte de la estructura celular, o sea que no se puede dar tomado porque es como dar quimioterapia. Solo se autoriza para crema facial, hirsutismo facial, 2 veces al día. Costosa, la están utilizando los dermatólogos, se llama Vanica, en los Estados Unidos, en Europa, que se llama Eflora. Pero la utilidad es la misma, o sea, cuando se miden los resultados de todos estos medicamentos muy parecidos, o sea, son comparables. Finasterida y flutamida son medicamentos muy potentes como antiandrogénicos o como anti-5-alfa reductasa. Recuerden que el andrógeno efectivo realmente es la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona se produce en el órgano blanco, en la célula efectora, o sea, que en el folículo piloso. La prohormona es la testosterona, de manera que la 5-alfa reductasa es la enzima que pasa testosterona a dihidro. El finasteride bloquea esa enzima, lo que pasa es que es mejor para frenar la isoenzima prostática y por eso utilizan adenoma benigno de próstata. Menos buena para folículo piloso. El dutasteride que debe estar llegando es un poquito mejor para el efecto folicular. Es un medicamento seguro, costoso, tabletas de 5 miligramos, a veces lo agregan. La flutamida sí se utiliza en cáncer de próstata, muy potente antiandrogénico, más peligroso por el efecto, por el hígado, se usa muy limitadamente. O sea que estamos muy limitados en tratamientos medicamentosos. No vamos a hablar de infertilidad, 2 palabras. Nunca induzcan la ovulación en una mujer obesa. Entonces, porque es que lo vemos. Entonces, citrato de clomifeno, eso funciona. Pero, por supuesto, cuando utilizamos inductores de ovulación, aumenta hasta, normalmente con citrato de clomifeno es un 10% de embarazos múltiples. Una mujer de 80, 90 kilos, con un embarazo múltiple se va a ir a 120. Le van a garantizar la diabetes estacional, la preeclampsia y los partos prematuros y todo. Entonces,
aprovechar para bajar entre 5 y 10% del peso antes de la inducción de la ovulación. Y es el tema para poder utilizar la metformina off-label, para la única autorización que tiene, que es para resistencia a la insulina, demostrada por glucosa alterada, es en inducción de la ovulación resistente a citrato de clomifeno. Pues ahí esto se extiende y no nos da tiempo. Estarían los inhibidores de aromatasa. Los inhibidores de aromatasa se utilizan en cáncer de mama, funcionan como inductores de ovulación. No se puede utilizar en cáncer de mama sino cuando hay o en posmenopausia o en mujeres que han perdido la función ovárica, porque es inductor de ovulación, pero no es mejor que el citrato de clomifeno. El drilling de ovarios lo hacemos cuando la mujer en infertilidad y el síndrome ovario poliquístico o es resistente a todo el manejo o por alguna razón adicional le tenemos que hacer una laparoscopia y aprovechamos para el drilling, que tiene sus críticas. Y definitivamente lo último es inyectar FSH recombinante. Y venimos al último punto para terminar, lo más difícil de manejar, y es aquella mujer, en general en el síndrome ovario poliquístico tenemos el 50 y tanto % en sobrepeso, obesidad, y el 40 y pico % en el peso, en el índice de masa corporal, hasta 24.9. El problema es cuando tenemos la obesidad o el sobrepeso para el manejo. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir lo mismo, es un fenómeno de adicción. Entonces, manejar esto es muy difícil. La medición, aquí es donde más, en el momento en el cual pedimos todos los exámenes, el estudio de lípidos, la glucosa pre y post y todo el cuento, pero el manejo realmente es complicado. La metformina fue el medicamento, y sigue siendo el medicamento clave, el otro medicamento clave en el manejo del síndrome epiléptico, solo, pues si uno se pone a leer la parte farmacológica o los fenómenos o las acciones farmacológicas de la metformina, sobre el papel funcionaría y se ha utilizado para manejar exceso de andrógenos, para manejar el sobrepeso, además de la resistencia a la insulina. Pero en la práctica, todo esto tan bonito no ha demostrado que funcione y solo se acepta hoy en día, en general, su uso cuando usted ha demostrado glucosa en ayuna pre o poscarga alterada. Entonces, finalmente, el manejo del peso, o sea, los dos pilares fundamentales, toda esta carreta es para decirle lo siguiente. El síndrome ovario poliquístico a veces debe diagnosticar. 2, el manejo depende de que usted le mande un anticonceptivo a una paciente, y 2, de que ella, o sea, la parte que le toca a uno es muy fácil. La parte que le toca, la responsabilidad personal de esa mujer es controlar el peso. Y es ahí donde pues nos enredamos, como les decimos, siempre que manejamos obesidad en cualquier persona, estamos hablando de un fenómeno de adicción y se debe mirar cómo es. Eso es todo, control de peso, un anticonceptivo oral y eventualmente agregar una metformina o algún otro tipo de medicamento. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de alguna persona del auditorio? No sé si tal vez han oído hablar ahora de unos medicamentos nuevos para diabetes, el liraglutide, que está de moda. Llegó como un parámetro nuevo para el control de peso. El liraglutide, que yo sepa, como control pues, propuesto para disminuir de peso, no está aprobado, sería off-label, pero se está usando. Ya hay un montón de gente usándolo. Es un medicamento que es un análogo del péptido semejante al glucagón tipo 1 que se produce pues, en el intestino, que tiene efectos antidiabéticos, digamos que aumenta la producción de insulina, disminuye el glucagón, además eso da una reflexión, una sensación como de llenura. Y efecto secundario del liraglutide fue que la gente bajaba de peso. Entonces, no sé si alguno tenía interés en saberlo, pues ya me adelanto. Está acabadito de llegar, pues desde hace tiempo viene el cuento que llega el liraglutide, ya hay gente que se lo está aplicando, hay que esperar. Me parece que pues hablando sobre el control de peso, ¿no? En el marco de la diabetes está autorizado y bajar de peso. En el marco solo del sobrepeso habrá que esperar porque se está poniendo de moda. ¿Va a preguntar? Hola, profe. Es que no me quedaron claras dos cositas. De pronto, lo del uso de la ciproterona está absolutamente contraindicada porque vi pues, que en la parte de los antiandrógenos todavía aparecía, pero si era no, definitivamente no. Y de los anticonceptivos orales, de todos los que tenemos en el momento en el mercado, ¿cuál sería o qué clase de anticonceptivos sería el que más le convendría a esta paciente? Bueno, no. Entonces, digamos, la ciproterona aislada no es que esté prohibida. Estoy hablando de la combinación etileno-estradiol, ciproterona 2 miligramos. Bueno, la ciproterona aislada aquí no la usamos más en Europa. Yo creo que se está cuidando todo el mundo de usarla, porque como siempre va asociada a algún anticonceptivo por el hecho del riesgo de embarazo.
Entonces, en general, yo creo que cada vez se usa menos, aislada en tabletas de 10 y 50 miligramos, muy potente antiandrógeno. Sí, claro, Androcur se llama, es costoso. Bueno, entonces, para responder a la siguiente pregunta, la evidencia no hay. Es decir, cualquier anticonceptivo es igual de bueno. Para el objeto, digamos que tomando lo que dije, el principal efecto del anticonceptivo es tumbar la LH, todos lo hacen. En principio cualquiera. Lo que pasa es que en el cuento del acné uno sí ve diferencias. Es lo único en el que hay evidencia, digamos, si usted revisa los Cochrane, lo único que hay evidencia es mejoría del acné más rápida cuando usted utiliza, cuando había Diane, pues, de resto no hay ninguna otra evidencia que sea mejor porque son tratamientos a mediano y largo plazo. Finalmente todos son igual de buenos. Lo que pasa es que medir efectos por la disminución del hirsutismo, eso es supremamente complejo. Se necesita de 6 meses para arriba para poder medianamente evaluar una disminución de la velocidad de crecimiento. Entonces es muy difícil. Realmente cuando uno ve que hay, en términos de calidad de trabajos en modelo RCT, pues o modelo multicéntrico, al azar, doble C, no hay nada. No hay nada. Entonces, cualquier anticonceptivo, el del EPS, tiene el estradiol 30, el levonorgestrel 150, cajita de 21, número tantas cajas, tomar una diaria. Para que la gente no tenga que hacer gastos mayores, no hay evidencia. Pues sí. Bueno, preguntan sobre la terapia extendida, pues como cuánto tiempo máximo y si hay efectos adversos. A ver, con anticonceptivos, lo que hay disponible de muchos estudios, el SOAN, el millón de mujeres, ustedes saben que cuando toman anticonceptivos tienen un precio. El precio es relativamente pequeño, el principal es el efecto trombogénico, ligero aumento del cáncer de mama a largo plazo, bueno, pero nunca lo suficiente para decir, pues es 0.2, o sea, 20% a largo plazo está por debajo de los patrones de peligro. Los anticonceptivos son tan seguros como para que cualquiera los pueda usar. Ahora, cuando usted utiliza terapia extendida, el problema que tienen es que están aumentando un 20-25% el consumo anual de hormonas, eso no está medido. Probablemente eso tenga algún efecto, pero en principio se acepta el uso extendido como aceptamos los riesgos y beneficios de la terapia normal. ¿Cuánto tiempo? Recuerden que el esquema más común es menstruar cada 3 meses. Eso equivale a tomar 4 cajitas de 21, 84 tabletas, 7 días de descanso y vuelve y juega. ¿Lo pueden utilizar? Pues al día de hoy no puedo decirles que no lo pueden utilizar 1 año, 2 años, 3 años. No hay información. Bueno, preguntan como el anticonceptivo oral combinado de elección o que recomendaría de primera línea entonces. Lo que comentamos ahora, sí. Digamos que, si la pregunta es, si usted fuera, entonces, digamos que, aunque no hay evidencia de los nuevos, uno preferiría utilizar no etilnestradiol, que es extraordinariamente potente, sino valerianato de estradiol. Ya hay anticonceptivos con valerianato de estradiol. Y uno que contenga un progestágeno que sea derivado de la 17-hidroxiprogesterona y no un derivado de la 19-nortestosterona. La mayoría de los progestágenos que utilizamos en los anticonceptivos son progestágenos muy potentes y por eso se usan en términos de o sea, anticoncepción, pero tienen un efecto, un poquito de efecto anabólico, efecto androgénico hasta cierto punto, pues todos los derivados de la testosterona del levonorgestrel. Entonces digamos que uno que contenga valerianato de estradiol y nomegestrol puede ser muy bueno. Hay una marca nueva que tienes. Entonces, si yo me lo fuera a tomar, gástate 50 y pico mil pesos en ese, pero pues realmente que yo diga que tiene una evidencia sólida de que o sea, ya sería más el... Bueno, dosis de espironolactona, repetir porque ellos no están escuchando muy bien los de afuera. 100, la tabletica de 100 por la mañana. Pero pueden ir entre 50 y 200. 200 sí ya es una dosis un poquito más pesada. Recuerden que ahorra potasio. Es de pronto, sí, 100 es la dosis. Lógicamente es un diurético. Denlo por la mañana para que la niña no se levante toda la noche a orinar, pues. Sobre todo el primer mes. Bueno, exámenes como para mandar de control en estas pacientes. Bueno. Entonces depende del efecto. ¿Cuándo ordenaría una biopsia endométrica? Tengo que tener una HUA, tener un síndrome ovario poliquístico. Incluso se dice que no a los 35, sino a los 32. La mujer con hemorragia uterina normal, con oligamenorreas, obesa, y a partir de los 32 biopsia endométrica.
En el fenómeno estético no pedimos examen. En infertilidad muchos, pero no tienen mucho que ver con esto. Sobre todo la que tiene, por ejemplo, el componente suprarrenal. A veces se agrega esteroides en la inducción de la ovulación, todo, pero es muy fino el detalle. Cuando pedimos más exámenes es cuando tenemos el fenómeno metabólico. O sea, toda mujer que tiene el diagnóstico nuevo le vamos a pedir una glicemia en ayunas. Si tiene sobrepeso obesidad le vamos a pedir postcarga. Si tiene más de 30 años le vamos a pedir postcarga. Si tiene antecedentes familiares le vamos a pedir postcarga. Cada 2 años. El estudio de lípidos no tiene que ser tan seguido, sobre todo el problema, recuerda que la resistencia a la insulina es un marcador de ovario poliquístico, o sea, aún las delgadas tienen una cierta resistencia a la insulina. Entonces digamos que ahí es cuando más hacemos hincapié en los exámenes, y fundamentalmente es glucosa y estudio de lípidos. Bueno, doctora César, muchas gracias. A continuación nos acompaña el doctor Carlos Mario Córdoba. Él es ginecólogo y obstetra de la Universidad de Antioquia y ginecólogo oncólogo del Cancerológico en Bogotá. Nos va a dar una charla. Por favor, Javier, ¿nos colaboras con la presentación sobre masa pélvica? Bienvenido, doctor Córdoba. Ya. Ahí. Ok, listo. El mouse, el apuntador. Pasamos de aquí. Con la barra. A devolvernos, subimos en el mouse. Le damos la letra. Y ya está. Bueno, a mí me pidieron que les hablara esta tarde del manejo de las masas anexiales. En realidad las masas anexiales son un problema relativamente común, digamos, desde el ejercicio médico general hasta el ejercicio del especialista. Es muy probable que cualquier médico general o cualquier médico de atención primaria o especialista tenga contacto con pacientes con masas anexiales en algún momento de su ejercicio. Y la razón es que, como vemos, la entidad es bastante común. No se sabe en realidad cuál es la prevalencia de las masas anexiales, porque la verdad es que muchas de ellas cursan asintomáticas y de esta manera muchas podrían cursar con la entidad, con las masas anexiales, con quistes en el ovario, y que finalmente terminan desapareciendo espontáneamente sin haber tenido ninguna manifestación clínica de la enfermedad. Sin embargo, cuando se han hecho estudios en busca en estas pacientes asintomáticas de masas anexiales, vemos cómo alrededor del 8% de las pacientes en edad reproductiva pueden tener quistes y masas anexiales asintomáticas, y aún en mujeres posmenopáusicas se pueden encontrar estas masas anexiales en un número más pequeño, pero igual significativo, de 2.5%. Quiere decir que es una entidad, digamos, bastante común, y es muy probable que nos tengamos que enfrentar a ella en algún momento de nuestro ejercicio. La mayoría de estas masas anexiales son benignas. Vemos como la evidencia, la literatura nos muestra que de lejos la patología benigna es mucho más frecuente. 2/3 partes de las masas anexiales, según Siegel, son funcionales y solo 1/3 parte son neoplasias, pero de las neoplasias 2/3 partes son benignas y solo 1/3 de ellas son malignas. Entonces vemos como la prevalencia de las masas anexiales, de los tumores, de los cánceres asociados con las masas anexiales o cánceres de ovario son muy poco frecuentes. También vemos en esta otra referencia de Templeman como es más o menos lo mismo, 2/3 partes funcionales, 1/3 son neoplasias, y dentro de las neoplasias solo el 15% son malignas. Entonces, son enfermedades relativamente
comunes, pero también debe quedar claro que el cáncer es raro dentro de las masas anexiales, más si se trata de mujeres en edad reproductiva. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema básicamente está en que siempre que nos enfrentamos con una paciente con una masa anexial estamos en riesgo de hacer un diagnóstico de un cáncer de ovario. El cáncer de ovario se podría presentar en 13 al 21% de las pacientes que tienen masas anexiales sospechosas. Y es importante tener en cuenta que el cáncer de ovario se puede presentar en cerca de 1 de cada 70 mujeres a lo largo de toda su vida. Pero más importante que esto, a pesar de que el cáncer de ovario es una enfermedad, digamos, relativamente poco frecuente, la incidencia de cáncer de ovario en Estados Unidos, porque nosotros no tenemos esa evidencia, para una población de cerca de 400 millones de habitantes es de 22.000 casos al año. Sin embargo, para estos 22.000 casos de incidencia tenemos una mortalidad de 15.000 casos. Es decir, la mortalidad por cáncer de ovario es extremadamente alta. El cáncer de ovario es el cáncer ginecológico más letal que existe. Entonces, digamos, se vuelve importante dentro de la poca prevalencia de los cánceres de ovario en la medida en que su mortalidad es muy alta. Como dije antes, la mayoría de las masas anexiales son benignas y vemos como hay patologías que son ginecológicas, benignas y malignas y no ginecológicas. Los quistes funcionales son tal vez la causa más común de masas anexiales y la razón es simple. El ovario, dentro de su funcionamiento, dentro de su fisiología, produce quistes. Los folículos son finalmente quistes y por razones diversas, un folículo dominante puede dejar de responder a las señales que hacen que ese folículo termine rompiéndose y ovulando y crecer de manera indefinida produciendo quistes funcionales. Pero también masas anexiales pueden ser tumores benignos del ovario como endometriomas, tumores benignos del ovario como los teratomas, que son las neoplasias más comunes de los ovarios, pero también patologías ginecológicas no ováricas, patologías de las trompas, accesos tubováricos, patologías del útero, miomas, por ejemplo. Entonces hay mucha diversidad de opciones en el diagnóstico diferencial y hay que tener siempre todas esas opciones en mente y esas opciones se deben tener, digamos, en mente en la medida en que se hace un ejercicio diferencial teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas. Cuando uno tiene una paciente que tiene hemorragias uterinas anormales, usualmente uno está buscando la lesión dentro del útero, por ejemplo. Cuando hay sintomatología que sugiere una endometriosis, pues está uno más fácilmente pensando en un endometrioma. Pero también hay cánceres. Los cánceres del ovario, la mayoría son tumores epiteliales, ¿verdad? 70% de los tumores del ovario malignos son epiteliales, pero también los hay tumores germinales, que son más comunes en mujeres jóvenes menores de 30 años, y tumores de los cordones sexuales y del estroma gonadal. Pero también tienen que tener en cuenta que hay patologías no ginecológicas. Es decir, en la pelvis hay de todo. En la pelvis está útero, ovarios, las trompas, pero también está la vejiga, llegan los ureteres, están hay pues, retroperitoneo en ellos también y por tanto hay ganglios allí, está el recto y pueden haber, digamos, patologías urinarias, gastrointestinales, tumores retroperitoneales que pueden tener una manifestación clínica como una masa anexial y al momento del diagnóstico diferencial hay que tener todas esas opciones en mente. Entonces, ¿quién tiene más riesgo de malignidad? ¿O por qué es importante definir el riesgo de malignidad? Porque como dijimos antes, si bien las masas anexiales la mayoría de las veces son patología benigna, en un número pequeño de pacientes podemos llegar a hacer un diagnóstico de cáncer de ovario y ese diagnóstico diferencial con el cáncer de ovario no significa que esa paciente puede terminar en una intervención quirúrgica o no. Entonces debemos definir quiénes tienen más riesgo de cáncer de ovario y en realidad las pacientes que tienen más riesgo de cáncer de ovario son aquellas que no están en edad reproductiva y que tienen una masa anexial. Como dije antes, la mayor parte de las masas anexiales son producidas por quistes funcionales del ovario y por supuesto esas masas anexiales ocurren durante la edad reproductiva. Por tanto, una masa anexial en una paciente por fuera de la edad reproductiva, premenárquicas o posmenopáusicas tienen un riesgo más alto de ser asociadas con un cáncer del ovario. Pero aún en edad reproductiva, si uno tiene una paciente que tiene una masa anexial, ciertas características de la masa nos indican riesgo de malignidad, sobre todo cuando son lesiones complejas del ovario. Hablamos de lesiones complejas cuando encontramos dentro de la masa componentes sólidos. Entonces, pacientes que están por fuera de la edad reproductiva, premenárquicas o posmenopáusicas con lesiones
complejas del ovario tienen más riesgo. Pero además, cuando hay predisposición genética conocida por una historia familiar, o cuando la paciente tiene una historia, digamos, una historia personal de otros tumores no ginecológicos que nos deben hacer pensar en la posibilidad de una metástasis pélvica de la enfermedad primaria que tenía. Pero otra característica que nos debe, digamos, por clínica orientar al riesgo de malignidad es la presencia de asitis, la asitis es el marcador clínico más fuerte predictor de malignidad. Entonces, como dije antes, lo que nos ocupa cuando nos enfrentamos con una paciente con una masa anexial es intentar hacer un diagnóstico diferencial con cáncer de ovario. Y es importante, digamos, hacer un adecuado diagnóstico diferencial porque eso va a definir quién va a tratar a la paciente. Las pacientes que no tienen una masa anexial, que tienen una masa anexial que no es un cáncer de ovario, pueden ser tratadas por cualquier ginecólogo sin mayor problemas. Mientras que aquellas pacientes cuyo diagnóstico final es un cáncer de ovario deberían tener su cirugía inicial por un ginecólogo oncólogo, y la razón es que dentro de los factores pronósticos para el cáncer de ovario, entre los que está el estado de la enfermedad al momento del diagnóstico, el tipo histológico, también están el tener una adecuada cirugía clasificadora completa y una adecuada citorreducción. El cáncer de ovario es una enfermedad que desafortunadamente se diagnostica en estados avanzados en por lo menos el 75% de los casos. Al momento del diagnóstico, el 75% de los casos de pacientes con cáncer de ovario tienen estados 3 o 4 de la enfermedad. Es por eso que la mortalidad de cáncer de ovario es tan alta. Esas pacientes que son diagnosticadas en estados avanzados usualmente se mueren por cáncer de ovario. Entonces, una adecuada cirugía inicial y una citorreducción óptima son fundamentales, son piedra angular del tratamiento. Y vemos cómo hacer una adecuada cirugía clasificadora que implica sacar tumor del ovario, ambos ovarios, hacer histerectomía, hacer linfadenectomía pélvica y paraórtica, y además de ello hacer una omentectomía y apendicectomía, es fundamental para primero clasificar adecuadamente la enfermedad y definir qué tipo de terapia va a requerir, si va o no a requerir terapia adyuvante con quimioterapia, y esa adecuada, digamos, estadificación, digamos, puede cambiar el estado clínico aparente de la enfermedad. Es decir, cuando uno se enfrenta con una paciente con una masa anexial y observa macroscópicamente el ovario, uno podría creer que la lesión está limitada al ovario, pero luego hacer la cirugía clasificadora completa, el 31% de los casos de los estados tempranos 1 y 2 terminan teniendo un estado mayor, lo que significa que la paciente, digamos, tiene un peor pronóstico y por tanto además requiere terapias adyuvantes con quimioterapia. Y la estadificación oncológica correcta es significativamente mejor hecha cuando se hace por un ginecólogo oncólogo que por un ginecólogo general o que por un cirujano general. Y más que tener que ver con el tema de habilidades quirúrgicas, porque hay ginecólogos generales y cirujanos generales muy hábiles, tiene que ver con el conocimiento de la enfermedad. Cuando uno conoce la enfermedad, entiende que hacer una cirugía citorreductora, una cirugía clasificadora completa es tremendamente importante para el pronóstico de la paciente, entonces toma más riesgos en cirugía y hace más cosas, se propone hacer, digamos, la citorreducción, quitar toda la enfermedad visible, y eso por supuesto implica riesgos de lesiones y de traumas en la paciente y por supuesto mayor riesgo de mortalidad si se quiere. Cuando uno entiende que eso es importante, pues toma el riesgo, pero cuando uno no tiene eso tan claro, prefiere hacer menos y tomar menos riesgos. Por tanto, eso explica por qué los ginecólogos generales y los cirujanos generales hacen menos efectivamente una cirugía clasificadora y citorreductora en cáncer de ovario. Esta es una diapositiva adicional donde muestra que ciertamente la cirugía clasificadora es mejor realizada por ginecólogos oncólogos que por ginecólogos generales, y por supuesto eso va a impactar de manera significativa la sobrevida de los pacientes. Entonces, cuando nos enfrentamos con una masa anexial, ya teniendo claro que lo que tenemos que hacer es un diagnóstico diferencial con cáncer de ovario, y que si finalmente finalmente el diagnóstico de la paciente va a ser un cáncer de ovario, va a ser mejor que la cirugía la haga un ginecólogo oncólogo, entonces vamos a intentar hacer el mejor diagnóstico diferencial para remitir al ginecólogo oncólogo a aquellas pacientes que realmente lo requieren, pero tratando de evitar en lo posible mandarnos a ginecología oncológica esa gran cantidad de pacientes que finalmente no terminan teniendo cáncer como diagnóstico final, que son la mayoría de hecho. Y este ejercicio diferencial lo hacemos utilizando la clínica, imágenes
marcadores tumorales y los llamados modelos de predicción. Son definitivamente las imágenes la herramienta que más fuertemente nos ayuda a la toma de las decisiones, pero vamos a hablar de todas ellas. ¿Cómo nos ayuda la clínica? Por supuesto, ya habíamos mencionado algo. Sabemos que estar en la edad reproductiva nos disminuye el riesgo de cáncer como diagnóstico final y, por el contrario, un diagnóstico en la posmenopausia de una masa anexial implica un riesgo más alto. 30% de los pacientes con una masa anexial en la menopausia pueden llegar a tener un cáncer del ovario. La edad media del diagnóstico del cáncer del ovario es entre los 50 y los 60 años. Por tanto, una masa anexial en una paciente posmenopáusica cerca de los 60 años nos debe prender las alarmas en cuanto al riesgo de cáncer de ovario, más si por supuesto esta lesión es una lesión compleja, es decir, cuando hay componente sólido dentro del tumor en una paciente posmenopáusica, nos debe hacer estar muy atentos al riesgo de cáncer de ovario que esta paciente pueda tener. La evaluación clínica, digamos, tiene limitada utilidad para la caracterización de las masas. Eso es especialmente cierto cuando las pacientes son obesas. Aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal muy alto, digamos, tienen dificultades para la evaluación al examen físico. Uno al examen físico podría o debería definir si esa lesión es fija, si es sólida, si es regular o irregular, si hay o no ascitis asociadas. Pero en la medida en que hay obesidad, esa caracterización al examen físico se hace un poco más compleja, pero hay que tenerla en mente. Cuando nos enfrentamos con una paciente con una lesión fija, dura, irregular, que por clínica, por examen, palpamos lo que parecen ser siembras tumorales por fuera de la pelvis, por supuesto nos debe hacer pensar en un más alto riesgo de cáncer del ovario. Por el contrario, cuando examinamos a una paciente en edad reproductiva, joven, con una lesión quística, que a la palpación se toca quística, que es móvil, que es lisa, nos hace pensar que esa paciente con mucha más probabilidad va a tener una lesión funcional y muy posiblemente una patología benigna. Dije antes que la ascitis es el marcador clínico más fuerte predictor de malignidad. Y digamos que este estudio, termina evidenciando eso. Pacientes con masas anexiales, ¿verdad?, a las cuales se les asociaba ascitis, vemos cómo tuvieron pacientes con masas anexiales, tuvieron patología benigna del ovario, fueron 5 de 57 pacientes de las cuales tuvieron patología benigna tuvieron ascitis. 7 de 12 tuvieron tumores borderline y 41 de los 56 que tuvieron ascitis tuvieron tumores malignos. Quiere decir que aquellas pacientes que tienen ascitis asociada con una masa anexial pueden tener cerca de 10% de probabilidades de tener una patología benigna, pero la probabilidad de que tengan una patología maligna es cercana al 80%. Entonces, una masa anexial asociada con ascitis es fuerte predictor de malignidad y hay que tenerlo en mente, y eso debe ser una de las indicaciones para remitir a una evaluación por ginecología oncológica para cirugía por el cirujano oncólogo. Las imágenes son las herramientas que más nos ayudan a caracterizar las lesiones, puesto que la evaluación clínica de las características de la masa son muy limitadas, como dije antes, y definir si tiene o no componente sólido, si tiene componente quístico, cuánto componente sólido, si hay o no ascitis, a veces por clínica puede ser difícil, y la caracterización por imagen del resto del abdomen para definir si hay imágenes sugestivas de implantes tumorales para ello es fundamental las imágenes. La ecografía transvaginal es el estudio de elección para aquellas masas que están limitadas a la pelvis. Masas pequeñas, limitadas a la pelvis, se evalúan de mejor manera por ecografía transvaginal que por cualquier otra herramienta de imágenes diagnósticas. La ecografía transvaginal para una lesión limitada a la pelvis es tan buena como una resonancia magnética con un costo, no sé, 100, 200, 300 veces inferior. Se persigue con la ecografía evaluar la consistencia, si hay componente sólido, si hay componente líquido, en qué proporción lo hay, si es unilateral, bilateral, si hay septos, si hay estructuras papilares, si hay ascitis asociada. Por supuesto, la ecografía, como casi todas las imágenes, son operadores dependientes y, tienen una baja especificidad también. Eso hay que tenerlo siempre en mente. Todas las demás imágenes nos ayudan de alguna manera también. Cuando uno se enfrenta con una paciente que tiene una masa que se sale de la pelvis, la ecografía transvaginal, pierde calidad, no puede evaluar por fuera de la pelvis, y por tanto, cuando estamos sospechando que la paciente tiene implantes tumorales fuera de la pelvis, cuando tiene ascitis asociada,
La ecografía transvaginal no es una buena herramienta porque no nos evalúa adecuadamente la cavidad abdominal. Cuando sospechamos benignidad, la ecografía transvaginal es la mejor herramienta. Y es, por supuesto, la mejor herramienta en la mayoría de los casos porque la mayoría son benignas. Existen algunas características imagenológicas que nos indican que una paciente tiene una patología benigna. El hecho de que la lesión sea quística. Cuando hablamos de un quiste, podría ser redundante decir quiste simple, pero así vienen los reportes de ecografía muchas veces. Cuando hablamos de una lesión quística pura, simple, estamos hablando de una lesión cuyo contenido es estrictamente líquido, completamente líquido. Los cánceres en principio son tumores sólidos, por tanto, deben tener componentes sólidos. Cuando uno ve una imagen que es completamente quística, puede casi con toda certeza asegurar que esa patología es benigna y puede ser evaluada por el ginecólogo general y tratada por el ginecólogo general. Si es que acaso, a menos que la paciente esté sintomática, se puede vigilar incluso sin ninguna intervención quirúrgica en busca o en espera de que ocurra una involución. Las lesiones quísticas uniloculares que no tienen papilas en su interior, que tienen una pared lisa y delgada, son usualmente benignas, en especial si son unilaterales. Aquellas lesiones que tienen estas características y que tienen menos de 10 centímetros, casi con certeza podemos decir que son benignos. Cuando tienen más que ese diámetro, es un poco más difícil asegurarlo, porque aquellas lesiones que tienen más de 10 centímetros, primero por la ecografía transvaginal pueden no ser evaluadas adecuadamente por su tamaño, pero además porque aquellas lesiones que tienen más de 10 centímetros podrían tener pequeñas estructuras papilares que son responsables de una malignidad dentro de las lesiones y que puedan pasar desapercibidas en una masa tan grande. Pero en principio, estas características que vemos aquí escritas son altamente sugestivas de benignidad, y cuando nos enfrentamos a ellas, una paciente con una masa anexial con estas características, debemos sospechar fuertemente de benignidad. Como dije antes, las otras imágenes de ecografía abdominal total, tomografías, resonancias e incluso el PET scan se han evaluado como herramientas para el enfoque inicial de pacientes con masas anexiales, y no hay ninguna herramienta de estas imágenes que haya demostrado ser mejor que la ecografía transvaginal. Por supuesto, en aquellas pacientes que tienen masas muy grandes, pacientes que tienen sospecha de compromiso por fuera de la pelvis, requieren una imagen completa del abdomen, y ahí ya debe uno entrar a evaluar cuál imagen solicitar, que puede ser una ecografía de abdomen total, una tomografía, dependiendo por supuesto de lo que uno tenga disponible, pero cuando la sospecha de malignidad es fuerte, es preferible hacer la tomografía, porque la tomografía evalúa mucho mejor que la ecografía el retroperitoneo. Si hay o no compromiso ganglionar, es mejor evaluado por tomografía que por una ecografía a abdomen total, y entonces en la sospecha fuerte de malignidad se debe hacer una tomografía preferiblemente. Es el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen una masa anexial asociada con ascitis, debería ser una tomografía del estudio a realizar. Resonancia magnética y PET scan, digamos, son estudios que no aportan significativamente más que los otros estudios, y su costo sí es significativamente superior, por tanto no son una herramienta para el enfoque inicial de las pacientes con masas anexiales. Como dije antes, ninguna modalidad de estudios es superior a la ecografía transvaginal, por tanto, a menos que se cumplan las características que ya antes mencioné, se debería iniciar el estudio con una ecografía transvaginal. Esta es la clásica imagen de un quiste simple, ¿cierto? Un quiste cuyo contenido es estrictamente líquido, paredes lisas, y no se observa ninguna estructura papilar en su interior. Ya dijimos antes, la grandísima mayoría, casi digamos la totalidad de los pacientes que tienen una lesión quística pura, simple, del ovario, tienen patología benigna. La evidencia, digamos, viene de este estudio donde poco menos de 3.000 mujeres posmenopáusicas, donde el riesgo de cáncer es aún más alto, con quistes simples del ovario de menos de 10 centímetros, fueron vigiladas haciéndoles ecografías periódicamente cada 6 meses por un periodo de 6 años. Se encontró que el 75% resolvieron espontáneamente sin ninguna intervención, y no hubo casos de cáncer en ninguna de ellas de las que fueron intervenidas. Entonces, vemos cómo la presencia de una lesión quística pura nos descarta malignidad casi con certeza. Pero existen también algunos hallazgos imagenológicos que nos sugieren fuertemente benignidad. Dentro de ellas están las imágenes que son, digamos, clásicas de los endometriomas,
¿sí? Que las describen como lesiones homogéneas, como en vidrio esmerilado con ecos mixtos, estas lesiones, que en el caso de una paciente que tiene una historia clínica sugestiva de endometriosis, dismenorrea, dolor pélvico, infertilidad, con una masa anexial que nos informa un endometrioma, casi con certeza podemos decir que esta paciente ciertamente tiene un endometrioma y puede ser manejada por ginecología general sin mayores problemas. De hecho, son las endometriosis y los endometriomas las patologías que terminamos operando con mucha más frecuencia los ginecólogos oncólogos, porque es que además la otra herramienta que utilizamos para la caracterización de estas pacientes, que son los marcadores tumorales, se elevan muy fuertemente en esta patología. Cuando nos reportan por ecografía un teratoma, casi con certeza podemos decir que es un teratoma. Si bien ninguna imagen es capaz de hacer un diagnóstico histológico, ciertas características de las imágenes nos acercan mucho a ese diagnóstico, y cuando tenemos una imagen que nos reporta un teratoma, podemos decir con bastante tranquilidad que muy seguramente es un teratoma y la puede manejar ginecología general sin problemas, excepto por supuesto que se trata de una paciente posmenopáusica, porque el cuadro clínico no es un cuadro clínico muy usual, digamos. Y los quistes hemorrágicos. Cuando vemos imágenes sugestivas de quistes hemorrágicos, cuando nos reportan por ecografía un quiste hemorrágico, sabemos que estos quistes hemorrágicos se resuelven espontáneamente sin ninguna intervención con una altísima probabilidad. Esas pacientes, a menos que estén muy sintomáticas o tengan un quiste hemorrágico roto que esté sangrando, se deben vigilar y esperar que ocurra la involución. Y el hallazgo ecográfico de unas imágenes compatibles con quistes hemorrágicos son, digamos, muy fuertemente asociadas con un diagnóstico cierto de quiste hemorrágico. Lo mismo que el diagnóstico de hidrosalpinx. Cuando nos están diciendo que la imagen es sugestiva de un hidrosalpinx en la ecografía, casi siempre con certeza lo es. Entonces, cuando nos enfrentamos con pacientes que tienen estas imágenes, quistes simples, que tienen imágenes sugestivas de endometriomas, cuando tienen imágenes sugestivas de hidrosalpinx, de quistes hemorrágicos o teratomas, esas deberían ser manejadas por ginecología general, puesto que la probabilidad de que estemos errando el diagnóstico de un cáncer es muy baja. Existen algunas características ecográficas que sugieren malignidad, y sobre todo, como dije antes, es la presencia de componentes sólidos dentro del tumor. Ya dije antes, los cánceres son tumores sólidos, luego entonces la presencia de componentes sólidos, sobre todo con estructuras papilares dentro de las lesiones de las masas anexiales, indican riesgo de cáncer, y por tanto la paciente debería ser evaluada por ginecología oncológica para el manejo de ello. Tumores con componentes sólidos, septos gruesos, cuando hay alto flujo vascular por Doppler, cuando hay imágenes sugestivas de implantes peritoneales, pero cuando hay ascitis, estas pacientes tienen al menos un moderado riesgo de cáncer, y por tanto pacientes con estas características por ecografía deben ser remitidas de inmediato a ginecología oncológica para tratamiento, y el tratamiento para estas pacientes es cirugía. No está tan buena esta imagen, tal vez un poco borrosa, pero vemos una lesión que tiene componente quístico, que en la ecografía se ve negrito, y unas estructuras papilares en su interior, y vemos cómo se ve alto flujo vascular por Doppler. Lesiones multiloculadas, o sea, con múltiples sectos y con componentes de diferentes densidades líquidas y aparentemente sólidas, son también, digamos, lesiones complejas que hay que tener en mente como lesiones sospechosas. Entonces, ¿cuándo se debe llevar una paciente a una intervención quirúrgica? Cuando uno se enfrenta con una paciente con una masa anexial, tiene dos opciones. Le haces vigilancia y verificas que hay una involución de la lesión, o la llevas a cirugía. Debemos llevar a cirugía a aquellas pacientes que tienen un quiste del ovario que no ha tenido una involución. Debemos llevar a aquellas pacientes que tienen riesgo de cáncer porque tengan un tumor sólido, porque tengan un tumor con papilas en su interior, cualquier masa anexial que tiene más de 10 centímetros, o cuando tienen ascitis asociada. Pero también las llevamos a cirugía cuando tienen, digamos, síntomas, dolor. Cuando hay sospecha de ruptura o torsión, estas pacientes deben ser llevadas a cirugía para aliviar el síntoma, pero también los tumores bilaterales del ovario, que la bilateralidad implica un pequeño mayor riesgo de malignidad también. Entonces, las indicaciones para cirugía con una paciente con una masa anexial es riesgo de malignidad, definida por componente sólido en el tumor, papilas,
Cualquier tumor que tenga más de 10 centímetros, aun siendo simple, requiere cirugía. Ascitis asociada, cuando hay clínica que haya que aliviar, síntomas, dolor específicamente, más aún si es un abdomen agudo, por sospecha de ruptura o torsión y bilateralidad. Entonces, el ejercicio es la toma de las decisiones. Toda aquella paciente que tiene una masa anexial que tiene menos de 10 centímetros y que por ecografía es una lesión quística y que no tiene ascitis asociada, es una paciente para observación. Usualmente hacemos observación cada 8 semanas con ecografía y pretendemos con esa observación vigilar la involución progresiva de la lesión, y si esta involución va ocurriendo, hacemos vigilancia cada 8 semanas hasta que esta lesión desaparece. Pero aquellas pacientes que no tienen involución de la lesión, sino que por el contrario están creciendo, deben ser llevadas o manejadas como sí, sí, 1, 2. Bien, cuando llegamos entonces a una paciente que hace cirugía, aquí no. Cuando llegamos a cirugía, la situación ideal sería poder saber intraoperatoriamente si eso es patología benigna o maligna. Por tanto, aquellas pacientes que tienen sospecha de malignidad deberían ser llevadas a una cirugía en la cual se pueda hacer un estudio de patología que nos dé un reporte inmediato, que es la patología por congelación. Esa patología por congelación nos da un reporte 15, 20 minutos, y con ese reporte de patología de 15 minutos definimos en una intervención quirúrgica lo que hay que hacer con el paciente. Si la patología es benigna, pues por supuesto con la resección del tumor termina la cirugía, pero si la patología es maligna, pues entonces se pasa de una sola vez a la cirugía clasificadora completa, anexistectomía, linfectomía periquípara aórtica, omentectomía, apendicectomía y citorreducción de todos los implantes tumorales que sean visibles. El objetivo primario es dejar la cavidad peritoneal completamente libre de enfermedad, aunque eso con mucha frecuencia no es posible lograr, pero si lo logramos, liberamos la mortalidad. ¿Cómo se queda? Bueno, no los utilizamos para hacer diagnóstico ni para decidir a quién vamos o no a llevar una cirugía. Los marcadores tumorales no son útiles para hacer una aproximación diagnóstica, aun cuando tienen, digamos, importantes limitaciones, pero su utilidad máxima en realidad es para el seguimiento de los pacientes cuando finalmente el diagnóstico es un cáncer del ovario. El marcador tumoral que más frecuentemente utilizamos es el CA125, y diría yo que es el examen que hace que la mayoría de las cirugías por el ginecólogo o oncólogo sean por patología benigna, porque es un marcador tumoral muy inespecífico. Esta es una glicoproteína que se produce ciertamente en todos los derivados del epitelio celómico, y los derivados del epitelio celómico son el endocervix, el endometrio, el endosalpinx, el epitelio ovárico, el peritoneo y la pleura. O sea, cualquier situación que produzca algún tipo de irritación o tumor de esos epitelios puede producir una elevación del CA125. Entonces son muchas las patologías que lo pueden producir, y de hecho la endometriosis, creo yo, es la enfermedad que más frecuente y más intensamente eleva el CA125 por encima del cáncer del ovario. Por tanto, es más fácil interpretar, o se debe interpretar más, una elevación del CA125 en una mujer en edad reproductiva y con clínica sugestiva de endometriosis, más como una reafirmación de que la
paciente ciertamente tiene endometriosis más que un cáncer del ovario. La sensibilidad de la prueba es limitada, 60 a 90%, y su especificidad aún más. Su valor predictivo positivo es muy pobre, 35 a 91%, es muy variable. Es un poco mejor su valor predictivo negativo, es decir, podemos encontrar más probablemente un marcador negativo en pacientes que no tienen cáncer que un marcador positivo en pacientes que ciertamente tienen cáncer. Pero no es el único marcador que utilizamos. Como dije antes, el marcador tumoral CA125 es muy inespecífico. Miramos cómo en tumores malignos ginecológicos se puede elevar, por supuesto, encabeza el tumor de ovario, los tumores de la trompa, los tumores del endometrio, los carcinomas del cervix, porque pueden producir tumor en el endocervix, los tumores del ovario estromales y de los cordones sexuales también lo pueden hacer, pero son muchas más comunes las patologías benignas que lo producen. Adenomiosis, endometriosis, quistes del ovario benignos, quistes funcionales, leiomiomas, síndrome de Mace. La menstruación, se puede elevar el CA125 con la menstruación. Si a la paciente se le toma una muestra para hacer una evaluación del CA125 durante el periodo menstrual, es posible que lo tenga elevado y eso puede crear un factor de confusión. Cualquier proceso inflamatorio pélvico, pero también patologías no ginecológicas, todo tipo de patologías no ginecológicas que produzcan algún tipo de irritación o derrame pleural o peritoneal lo pueden producir. Entonces vemos como múltiples patologías no ginecológicas también lo hacen y tumores malignos no ginecológicos también lo pueden hacer. Entonces el CA125 es una herramienta que ayuda a aproximar el diagnóstico, que nos sirve mucho en la vigilancia, que nos sirve mucho para el seguimiento de los pacientes, pero que su capacidad diagnóstica es muy limitada y hay que entenderlo así. Por tanto, cuando uno solicita un CA125 y lo encuentra elevado, no hay ninguna razón para decir al paciente que tiene cáncer de ovario. Es muy común en nuestra consulta ver cómo pacientes llegan aterrorizadas porque han sido evaluadas, no solo por médicos generales, por ginecólogos también, que las evalúan, tienen una masa anexial pequeña, clínica sugestiva de endometriosis, un pequeño endometrioma, pero un CA125 elevado, la paciente llega esperando pues que se le formule la quimioterapia o esperando que le digamos que no hay nada que hacer y que se va a morir pasado mañana. Entonces, eso no tiene ninguna razón de ser. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación del marcador tumoral y hay que ser muy cuidadoso con lo que se le dice a las pacientes sobre ese marcador. Porque es que desafortunadamente el marcador tiene un nombre aterrador. Si el reporte del examen dijera solo CA125 fuera, digamos, relativamente tranquilizador, pues no preocuparía tanto el resultado normal, pero cuando uno mira el reporte dice antígeno para cáncer de ovario CA125, y cuando eso está elevado, lo ve el médico general, se aterra a la paciente, la mandan del ginecólogo, se aterra él también, aterroriza aún más a la paciente y la paciente llega a puertas de un suicidio a consulta de ginecología oncológica. Y frecuentemente terminan teniendo un diagnóstico de endometriosis o cualquier cosa benigna. Como dije antes, no son los únicos marcadores que utilizamos. También utilizamos el antígeno carcinoembrionario, la alfa-fetoproteína, beta-HCG, LDH e inhibina. Estos otros marcadores son un poco más específicos. El antígeno carcinoembrionario es muy específico para los tumores mucinosos, pero dentro de los tumores mucinosos es inespecífico. Es por esta razón que el antígeno carcinoembrionario se eleva en todo tipo de tumores mucinosos. Por eso se utiliza para el cáncer del estómago, para los cánceres de colon, para los tumores hepáticos, porque se eleva en todo tipo de tumores mucinosos y los tumores gastrointestinales en su mayoría son mucinosos. Entonces se utiliza, se utiliza mucho en medicina, en cirugía, en ginecología, y su elevación nos debe hacer pensar en un tumor mucinoso, pero también otras situaciones lo pueden elevar, como el tabaquismo. Los otros marcadores, alfa-fetoproteína, beta-HCG y LDH, son marcadores específicos de tumores germinales. Son unos marcadores un poco más específicos y ayudan mucho a hacer el diagnóstico. Estos sí sirven para hacer el diagnóstico. La alfa-fetoproteína se produce en células de los tumores germinales, en especial en el tumor del seno endodérmico, en los carcinomas embrionarios, en los poliembriomas, la beta-HCG en el coriocarcinoma del ovario y la LDH en el disgerminoma. Los utilizamos solo para el grupo de población que tiene riesgo de tumores germinales. ¿Y son quiénes? Aquellas que tienen menos de 30 años. No tiene, digamos, mayor utilidad solicitar marcadores tumorales para tumores germinales en pacientes que no tienen o que tienen mínimo riesgo de tumores germinales, como aquellas que tienen más de 30 años. Es, digamos, un desperdicio de recursos ver cómo una paciente llega a la consulta con
todos los marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, beta-HCG, LDH, tiene 65 años y tiene, digamos, una sospecha fuerte de malignidad. Pues esa paciente no necesita un marcador para células germinales. La inhibina es un marcador que se utiliza para un tumor muy específico, que es el tumor de la granulosa. No es un marcador tumoral que tengamos disponible en serología no es muy disponible en serología pues para uso rutinario, y es muy poco útil para uso rutinario también, porque el tumor de la granulosa es apenas el 1% dentro de los tumores malignos del ovario. Entonces, como quiera que la mayoría de las masas anexiales de lejos van a tener patología benigna, solo un número muy pequeño de pacientes van a tener cánceres ginecológicos, y dentro de esos cánceres ginecológicos ováricos, solo el 1% van a ser tumores de la granulosa. No se justifica pedirle inhibina, un marcador escaso y costoso, a todas las pacientes que tienen una masa anexial. Entonces no lo utilizamos rutinariamente por esa razón. La otra herramienta que utilizamos son los modelos de predicción, que es lo que ustedes han visto o han leído como índices de riesgo de malignidad, que básicamente es una combinación de la clínica que acabamos de mencionar, los marcadores tumorales y las características imagenológicas. Vamos en 4 índices de riesgo de malignidad. El primero fue de Jacobs en 1990, luego Tinglestad en el 96, luego en el 99 el mismo, y ahora en el 2009 Yamamoto. Mínimas diferencias entre ellos. Básicamente ellos lo que hacen es una fórmula donde evalúan el estatus menopáusico de la paciente, a lo cual se le da un valor que puede ser 1 o 3 dependiendo del índice que estemos utilizando. Se hace una evaluación ecográfica que le da un valor, al cual se le da un valor numérico. Se habla de 1 o 3 o 1 o 4 dependiendo del índice que estemos utilizando, y que se le da ese valor de 1 cuando no existe ninguna de estas características: lesión quística multilocular, que no tenga áreas sólidas, que no tenga bilateralidad o que no hayan imágenes intraabdominales sugestivas de metástasis. Pero aquellas que sí las tienen, se les da el valor de 4 o 3, dependiendo del índice que utilicemos. Y luego se hace el CA125. Entonces damos un valor 1 o 4 o 1 o 3 al ultrasonido, un valor de 1 o 3 si la paciente es premenopáusica, 1 posmenopáusica, 3 o 4. Para el índice de riesgo de malignidad, 1, que es el original, es de Jacobs, que es el, digamos, más utilizado en la literatura. El valor de referencia era 1 y 4. Entonces se les daba valor de 1 o 4 para el ultrasonido, 1 o 4 para estatus menopáusico o premenopáusico, y el valor numeral del CA125, y eso lo multiplicaban uno por el otro. Cuando el punto de corte estaba por encima de 200, esto no significaba un riesgo de cáncer de ovario, no significaba riesgo de cáncer de ovario con un valor predictivo positivo muy bajo. Estamos hablando de que estos índices de riesgo de malignidad tienen un valor predictivo positivo muy bajo. En el último índice de riesgo de malignidad en el que se inventó Yamamoto, le adicionan además el tamaño tumoral. A aquellas pacientes que tienen un diámetro de tumor de más de 7 centímetros le agregaban 4 a la multiplicación, o 1 si era menos de 7 centímetros, y su valor predictivo positivo es muy bajito. Es decir, la posibilidad de que con este índice de riesgo de malignidad hagamos una predicción de que la paciente tiene un cáncer es muy baja. Lo que sí tienen es un valor predictivo negativo fuerte. Podemos decir con bastante precisión que quienes tienen un punto de corte por debajo de 200 para los índices de riesgo de malignidad 1 a 3, que son los que usualmente utilizamos, o el de Yamamoto, que utiliza además el tamaño tumoral, cuyo valor de corte es de 450, cuando tienen menos que ellos en ese punto de corte, el valor predictivo negativo para cáncer es alto. Digamos que esta es una herramienta que yo usualmente no uso y que no me gusta realmente, porque es que esto es básicamente hacer el mismo ejercicio clínico que acabamos de hacer. Es decir, la paciente está o no en menopausia, ya nos ayuda a tener una idea aproximada de cuánto, de que tiene más o menos riesgo, si tiene o no el CA125 elevado, y las características imagenológicas nos ayudan a orientar hacia el riesgo de malignidad. Me gusta más utilizar para definir quién requiere o no una evaluación por ginecólogo-oncólogo las recomendaciones de la Sociedad de Ginecología Oncológica Americana.
Ellos dicen que para aquellas pacientes jóvenes de menos de 50 años, asumiendo que son premenopáusicas, que tienen una masa anexial y que esta masa anexial tiene un CA-125 mayor asociado, además, un CA-125 por encima de 200, que tiene ascitis asociada o que tiene evidencia de metástasis intraabdominales o una fuerte historia familiar, deben ser evaluadas de una vez por ginecólogo o oncólogo. Y las posmenopáusicas, similares recomendaciones, pero con cualquier CA-125 elevado, porque en las pacientes posmenopáusicas uno espera tener un CA-125 más posiblemente entre los valores normales o inferiores, porque hay menos patologías, porque muchas de las patologías que elevan el CA-125 ocurren en edad reproductiva que ya no es de edad de la, pues que ya no se deberían presentar en esta paciente. Por tanto, basados en estas guías, podemos seleccionar más fácilmente quiénes deben ser o no remitidas a evaluación por ginecología oncológica para tratamiento. Finalmente, y solo un poco más es del manejo de la masa anexial en el embarazo. Por supuesto, una paciente que está en embarazo está en edad reproductiva, lo que significa que la probabilidad de que esta paciente tenga una patología, que tenga un cáncer del ovario, cuando tiene una masa anexial asociada con el embarazo, es muy baja. Las masas anexiales asociadas con el embarazo ocurren en el 0.5 al 3.2% de todos los embarazos. De lejos, la mayoría de esas masas anexiales son patología benigna, la mayoría de ellas teratomas maduros o quistes de cuerpo lúteo, y su asociación y la asociación de estas masas anexiales con cáncer es de un 3 a un 6%. Es decir, la paciente que tiene una masa anexial asociada con el embarazo, la probabilidad de que tenga un cáncer asociado es 3 al 6% apenas. La mayoría de ellos son tumores germinales. En estas pacientes en embarazo hay que tener en cuenta que los marcadores tumorales son muy poco útiles porque en el embarazo, por supuesto, se eleva la beta-HCG, por supuesto, se eleva el CA-125, se eleva el antígeno carcinoembrionario, se eleva la LDH y la alfa-fetoproteína. Entonces, estos marcadores carecen de todo valor en el embarazo. Cuando nos enfrentamos con una paciente con una masa anexial en embarazo, no solicitamos marcadores. El enfoque lo hacemos básicamente con el hallazgo imagenológico y con la clínica de la paciente. Estas son las patologías más comunes: tumores de cuerpo lúteo, teratomas maduros, tumores benignos la mayoría de ellos, y tumores malignos. Dentro de los malignos, los más comunes son tumores borderline, porque son, digamos, ocurren en mujeres un poco más jóvenes. Pero los cánceres de ovario, cuando ocurren, son usualmente tumores de células germinales y más raramente tumores epiteliales. No son situaciones frecuentes, pero, digamos, hay que tenerlas siempre en mente porque, digamos, enfrentarse con una paciente que tiene un diagnóstico final de un cáncer de ovario en el embarazo implica tratar a la paciente durante el embarazo por el alto riesgo de muerte que se asocia con la enfermedad, y por supuesto el tratamiento implica una alta probabilidad de pérdida del embarazo y por supuesto de la fertilidad futura. Cuando nos enfrentamos con una paciente con una masa anexial, mientras que las pacientes sean asintomáticas, intentamos hacer, a menos que haya una fuerte sospecha de malignidad, intentamos ser conservadores. Es decir, si se puede evitar intervención quirúrgica en una paciente en embarazo con una masa anexial, se debe evitar. Esto, digamos, no se puede evitar cuando la paciente es sintomática. Una paciente que tiene una masa anexial asociada con el embarazo, que tiene dolor, que está consultando frecuentemente por dolor o que tiene un dolor que no mejora con nada, no debe ser aplazado el tratamiento quirúrgico en esta paciente, porque una ruptura o torsión de una masa anexial en el embarazo significan un riesgo alto de una peritonitis, y una peritonitis en el embarazo tiene una altísima probabilidad de un desenlace, digamos, desfavorable en el del embarazo. Por tanto, aquellas pacientes que son sintomáticas no se sienten con síntomas que son intermitentes y que están creciendo, pero que están asintomáticas,
ser llevadas a cirugía si es posible en el segundo trimestre. En el segundo trimestre es el mejor momento para llevar a cirugía a una paciente con una masa anexial por varias razones. Primero, es en el periodo de tiempo donde menos mortalidad hay asociada con la anestesia y con la cirugía, mortalidad fetal estoy refiriéndome, y además es el periodo de tiempo donde, digamos, es más manejable el tema quirúrgico. En el tercer trimestre el manejo quirúrgico es muy complicado por el útero grávido que complica, digamos, la posibilidad de hacer cualquier tipo de intervención en la pelvis, y en el primer trimestre la mortalidad por las intervenciones anestésicas es muy alta, por tanto se debe evitar a menos que la paciente esté sintomática, como había dicho antes. En una paciente que está sintomática debe ser llevada, aun cuando sus síntomas sean intermitentes y esa masa tenga más de 5 centímetros, debe ser llevada a cirugía de inmediato. Somos menos conservadores con aquellas masas grandes o que están creciendo, porque estas pacientes pueden tener más fácilmente ruptura o torsión y obligar a una intervención quirúrgica en el embarazo como un evento urgente. Conclusiones. La ecografía transvaginal es el método ideal para el manejo o para el estudio inicial de una masa anexial. Los marcadores tumorales nos ayudan a aproximar el diagnóstico, mas no son una herramienta para hacer diagnóstico y no son una indicación de cirugía. Estas son una herramienta muy útil para el seguimiento del paciente y hay que interpretar el CA-125 con mucho cuidado. Es un marcador que está al alcance de ustedes, que ustedes muy frecuentemente lo ordenan, y su interpretación debe ser cuidadosa en el contexto de la paciente, y a la paciente se le debe dar una adecuada información sobre el verdadero significado del marcador y no hacer una exagerada interpretación del marcador y aterrorizar a los pacientes con ese resultado. Aquellas pacientes que tienen masas anexiales quísticas simples de menos de centímetros deben considerarse benignas casi universalmente y pueden ser manejadas con observación si no están sintomáticas, y por ginecología general si lo están. Aquellas pacientes que tienen sospecha de malignidad, ya vimos unas recomendaciones de la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica para remitir a ginecólogo-oncólogo, deben ser remitidas cuando hay sospecha de malignidad, porque la cirugía definitivamente impacta la mortalidad en estas pacientes y debe ser realizada al primer intento, porque es el mejor momento para lograr una adecuada citorreducción. Y en aquellas pacientes que tienen una masa anexial asociada con el embarazo, el riesgo de malignidad es muy bajo, puesto que están en edad reproductiva, pero deben ser, digamos, vigiladas estrictamente. Cuando se vuelven sintomáticas deben ser llevadas a cirugía de inmediato sin retraso para evitar una torsión o ruptura, pero aquellas que persisten asintomáticas se deben vigilar hasta terminar el embarazo, y terminado el embarazo, pues hacer manejo de la masa anexial. Eso es todo. Muchas gracias. Profe, en pacientes con sospecha de malignidad en cáncer de ovario se utiliza quimioterapia neoadyuvante, los primeros son llevados a cirugía. ¿Y qué casos necesitan quimio pues, después de cirugía? ¿Cuáles son los criterios? Nunca se hace quimioterapia por sospecha. Es decir, el diagnóstico hay que confirmarlo. La quimioterapia es un tratamiento muy radical. Yo lo podría definir como un envenenamiento controlado, si se quiere, suficiente para matar al tumor, pero no tanto como para matar al huésped. Entonces no se hace tratamiento de quimioterapia neoadyuvante por sospecha. El diagnóstico, como digo, hay que confirmarlo. Solo hacemos quimioterapia neoadyuvante si tenemos una fuerte sospecha de una paciente que tiene un tumor muy avanzado, que consideramos que la probabilidad de tener una citorreducción óptima es muy baja, entonces le hacemos una intervención. Pues si hay ascitis, por ejemplo, podemos hacer una paracentesis, tomar muestra de ese líquido, hacer ciquetomológico y luego cirugía. O algunas veces hacemos lo que se llama una cirugía de intervalo. Entramos, hacemos por laparotomía, observamos los hallazgos, tomamos muestras. Si se puede o no reducir el tumor, se reduce. En el caso de que no se pueda reducir, entonces se toman las muestras suficientes para confirmar el diagnóstico,
confirmó el diagnóstico por patología, se hace quimioterapia y luego se lleva a cirugía al paciente para el tratamiento quirúrgico que toque. Doctor, buenas tardes. Buenas. Le pregunto, en la ecografía transvaginal control que se realiza a las 8 semanas en esos quistes específicos simples que hablamos, aunque suene pues de pronto básica la pregunta, ¿en qué momento del ciclo menstrual? Indistinto, no tiene problema. No tiene No hay problema. problema, porque tú lo que estás es vigilando la evolución de un quiste, o sea, no tienes que, digamos, fijarte en el momento del ciclo. No hay problema con eso. Por tiempo vamos a hacer 2 o 3 preguntas y pues tratar de responder un poquito conciso porque sí estamos colgados un poco. Entonces preguntan, bueno, como se perdió como el sonido para los de afuera en la parte de quiste hemorrágico, en el momento de hacer el control y si hacer o no control. De Del un quiste hemorrágico. hemorrágico. Por supuesto, o sea, el quiste hemorrágico es un quiste complejo del ovario en cualquier caso, ¿cierto? Porque no es una lesión quística pura. Hay que hacer vigilancia, igual hacemos vigilancia con ecografías. Lo sugerido es que sea cada 8 semanas, cada 2 meses, ¿Y hasta cuándo? y la idea es vigilar hasta que ocurra una involución completa de la lesión. O sea, hacemos 8 semanas, verificamos que está achicando. Es posible que a las 8 semanas ya no tenga ninguna lesión del ovario, pero si persiste, seguimos vigilando. Ahora, si no ocurre la involución, entonces empezamos a sospechar que ese quiste hemorrágico no es un quiste hemorrágico y posiblemente esté indicado una cirugía. Muy bien. ¿Y pacientes con familiar de primer grado con cáncer de ovario, utilidad de tamización con ecografía? Es que un único familiar de primer grado no significa riesgo significativo para nadie. Y eso aplica para cáncer de ovario, de mama, de colon, de pulmón, de todas partes. Un único familiar de primer grado no significa un riesgo elevado. Ahora, cuando tienes 2 familiares de primer grado o 1 de primer grado y 2 de segundo grado, entonces ya las cosas empiezan a cambiar. Cuando tenemos una paciente con una historia familiar de riesgo alto, que tiene más de 2 familiares de primer grado con cáncer de ovario o mama, en el caso del ovario, digamos, se combina con la mama porque usualmente vienen asociados con la mutación BRCA1 y BRCA2. En esos casos, no hay un esquema, digamos, claramente definido de vigilancia, de tamización, pero lo propuesto, digamos que lo más aceptado es hacer vigilancias ecográficas semestrales con ecografías transvaginales. Bueno, y preguntan sobre como el marcador con mejor sensibilidad. En realidad ellos tienen una sensibilidad que está alrededor del 70-80%, pero es que el problema fundamental de los marcadores es la especificidad. Son muy poco específicos y se pueden elevar en muchas situaciones que no son cáncer y en muchas situaciones que no son ni siquiera patología ginecológica. Entonces, cuando utilizamos los marcadores tumorales, digamos, tenemos que tener ese cuidado de que son sensibles, más son muy poco específicos y una elevación del marcador no necesariamente implica que el paciente tiene una malignidad. Es más útil para decir que no lo tiene a que sí lo tiene. O sea, son más específicos y tienen un mejor valor predictivo negativo que un valor predictivo positivo. O sea, los marcadores son muy inespecíficos. Cuando si de especificidad se trata, entonces los más específicos son los marcadores para tumores germinales. Eso nos ayudan con mucha más precisión a hacer el diagnóstico. De todas formas, el diagnóstico depende de patología y requiere, digamos, una intervención quirúrgica para tomar la muestra de tejido y hacer, digamos, el diagnóstico histológico preciso. Bueno, muchas gracias, doctor Córdoba. Los invitamos entonces a pasar al refrigerio.
Sí, uno, dos, tres. Sí, prueba de audio. Sí, uno, dos, tres. Sí, dime. Háblame, cuenta hasta 10. Sí, uno, dos, estamos haciendo pruebas de audio. Luis, ¿cómo estás? Lo escucho más pegado. Yo creo que estaba mejor la otra. Dale. ¿Está mejor la otra vez? ¿Usted cómo me escucha? Yo te escucho muy fluido. Muy fluido. Sí, te escucho. No. Cuenta hasta 10. Ahí un poquito. Pues yo lo escuché bien. Yo estoy en otro edificio. No, te Hablando. escucho muy pegado, te escucho muy pegado. Muy pegado. Y ahora sí está fluido, dime. No sé. Espera, 1, 2, 3. Háblame. Está fluido, sí. Uno, dos, tres, ¿tú cómo me oyes? ¿Con qué micrófono me estás hablando? Con una de más. Está con el teléfono. Será de la actriz. Luis, ¿cómo me oyes? Escucho, se cuelga mucho. Entonces lo dejamos en la red que estamos. Ahí ya mejoró. Sí, A ver, otra vez. sí, Luis, ¿cómo estamos ahora? No, está pegado. Dale. Sí. También, Habla. acá se me pegó también tu voz ahorita. No, dale. Pásate al wifi. Sí, Listo.
Bueno, pasamos a la red de aquí de la universidad y falló mucho. Falló mucho. Tuvieron que volver. Sí. Okay. Javier, Uno, cierra el dos, micrófono. Javier, háblame. Sí. ¿Estás en el MyFi? ¿Estás en el MyFi? Sí, dime, te escucho. No te escuché, ¿me repites, por favor? Yo te escucho bien. Ok, contigo sí te escucho un poco pegado. ¿Y ahora cómo me sigues escuchando bien? Sí, es porque yo estoy en la red local. Pero déjalo en el MyFi. Sí, ya me pasé el Wi-Fi. Listo. R. Chao.